a 12, ¿verdad? Y sin variar la señal de entrada, esta, por ejemplo, que fue la que produjo la distorsión. Entonces variamos la fuente y trae como consecuencia que la recta se desplace y tenga un campo de acción mayor, ¿verdad? Mayor, y ya quede dentro de la región activa, ¿sí? Para evitar estar haciendo eso, o sea, de que hagamos nuestro diseño y tengamos que amplificar con una determinada amplitud, en este caso vamos a hacer aquí lo contrario. Vamos a calcular las fuentes BCC y BBB en función de las señales que maneja el diferencial. Esa es la idea. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la idea. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Entonces ahí, aunque en el diagrama está con tierra, la señal que vamos a amplificar es donde entra NRB. Sí, sí. Aquí estamos haciendo ahora sí que el análisis, ¿no? Aquí estamos poniendo nuestras fuentes principalmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un análisis ACA, que es lo que dice aquí. Después de que hicimos ya el análisis ACA, perdón, ACD, ¿hasta dónde termina? Termina aquí. Vea, ahí está nuestra recta de carga dibujada. Ahorita lo vamos a declarar. Después vamos a hacer el análisis ACA, ¿sí? Y aquí vamos a mezclar los dos, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar el resultado que andamos buscando. ¿De Perfecto, acuerdo? gracias. La Y idea general es esa. En pocas palabras, poner a BEE, como lo dijimos ya, ¿verdad? A EBEE, a BEE y a BCC en términos de la entrada. Para poder así, aquí está el análisis. ¿De acuerdo? sí, perfecto, gracias. Entonces, mire, aquí, para que se aclare para todos y para usted. Ahí va. Dice, vamos a hacer entonces el análisis ACD del amplificador. Si es análisis ACD, quiere decir que las fuentes de alimentación, las fuentes de excitación están pasivadas. Y entonces, ¿qué decimos? Lo que hemos dicho con anterioridad, aquí lo repetimos. SC es igual a IC por RC más BCE más BE. BE. ¿Quién es? Bueno, si me voy por ese lado, es lo mismo, ¿no? BCC es igual a IC por RC más BCE más BE. ¿Y quién es BE? Vean, este BE que está aquí, aquí está. Es igual, aquí se puede ver, más menos, esa es la polaridad del diodo, ¿verdad? ¿Sí? BBB menos RB entre beta más 1. ¿Por qué RB entre beta más 1? Porque la RB está a nivel de base y nosotros estamos viendo a nivel de emisor. Entonces, a esa RB la divido entre beta más 1 y en lugar de que ponga RB por IB, pongo RB entre beta más 1 por IC, ya sea la 1 o la 2. Es lo mismo. Eso es lo que vale el BE. Y les había dicho, si este término es muy pequeño con respecto a esto, pues entonces aquí BE consideramos que es igual con 0 volts. El hecho de que estemos haciendo la consideración de que hay 0 volts implica que este es el concepto de tierra virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje vale 0, pero que sí hay flujo de corriente. Eso es el concepto de tierra virtual. No hay voltaje, pero sí hay corriente. Aquí se puede ver, ahí está clarito el concepto. ¿Por qué estamos considerando tierra virtual? Porque este término nunca es cero, pero es el concepto que nos dice que esto es cero, ¿verdad? Para que nosotros podamos facilitar también el análisis. Si esto considero que vale cero, o que es muy pequeño, o que hay una tierra virtual, muchas veces así decimos, aquí hay una tierra virtual. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el análisis que haríamos sería BCC es igual a IC por RC más BCE. ¿Por qué? Porque aquí está el concepto de tierra virtual. Y entonces, ¿cómo se miden los voltajes? De un más a un menos, o sea, a una tierra. Y entonces ese BCC está distribuido entre estos dos. Y así, pues facilito mi análisis. Si tengo la necesidad de conectar, perdón, si tengo la necesidad de conectar una resistencia de base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero manejar señales arriba de 100 milivolts. ¿Se acuerdan de ese concepto?
Esta. Sí, profe. Si quiero tener una señal, por ejemplo, de esta amplitud, entonces dijimos que conectábamos una resistencia de base, ¿verdad? Para achaparrar a la X. Y entonces así aumentamos la linealidad de la respuesta de esta gráfica. A eso me refiero. Si tengo yo la necesidad de poner o de calcular aquí una resistencia de base, pues de la fórmula de ganancia calculo la resistencia de base y ya resolví mi problema. Bien, pero entonces estamos en que el análisis ACD nos dio esta ecuación. Es decir, aquí dice BE, y si este BE lo sustituyo aquí, me va a quedar BCC es igual a IC por RC más BCE más BE, pero BE vale esto. Aquí está, menos BBB sobre RB, etcétera, etcétera. Aquí veo que hay IC por RC y aquí hay también IC por RB. Saco como factor a la IC y me queda esta ecuación. A ver, me queda esta ecuacióncita. Esta. Que esta gráfica la puedo llevar a las curvas características de salida, o sea, a la gráfica de IC contra BCE, teniendo como parámetro variable a la IB. Nada más pusimos una, pero acuérdense que hay aquí una familia de curvas, ¿verdad? Pero ponemos una para que no se revuelva tanto. ¿Sí? Entonces, teniendo esta ecuación y teniendo las curvas características de salida de mis transistores, que como son pareados son las mismas, entonces volvemos otra vez a dibujar la ecuación de esa recta de carga. Y entonces decimos, de esta ecuación, cuando IC es igual con cero, ¿verdad? ¿Cuánto vale el BC? Bueno, de esta ecuación, cuando IC es igual con cero, BCC es igual a BCE menos BBB. Si despejo a BCE, me va a quedar que es BCC más BBB. Entonces, cuando IC es igual con cero, BCE es igual a BCC más BBB. Ahí está. BCE es igual, y vamos a decir que es este punto. Ya tenemos el primer punto de esa recta de carga. Ahora, cuando BCE es igual con cero, entonces ahora, cuando BCE es igual con cero, y sea que es igual a BCC más BBB entre RC menos RB entre beta más 1. Entonces aquí está, cuando BC es igual con cero, nos queda que esto es igual a BCC más BBB, aquí está, BCC más BBB sobre esto, RC menos RB entre beta más 1. Entonces cuando BC es igual con cero, nos queda que es BCC más BBB entre lo que está aquí, RC menos RB. ¿De acuerdo? Y aquí, pues las consideraciones de siempre. ¿Sí? Si este término, ¿verdad? Es mucho, muy pequeño con respecto de este, pues predomina la RC. Y si este término BCC con respecto a BBB es mucho, muy pequeño, predomina el BCC. Entonces, aproximadamente este puntito vale BCC entre RC. Y acá en el eje de BCE dice que es BCC más BBB. Si BCC es mucho mayor que BBB, pues esto aproximadamente es igual a BCC, que serían entonces los puntos extremos de esa recta de carga. Si yo uno esta recta de carga, o sea, estos puntos, voy a obtener la recta de carga de corriente directa, ¿verdad? De el amplificador que estamos utilizando, o sea, del transistor que estamos utilizando. Sí, ahí lo tendría que dibujar dos veces porque hay simetría. Lo que diga para uno, pues es igual para el otro. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que esta pendiente es una pendiente negativa, ¿verdad? Sí, si fuese en ese sentido, sería una pendiente positiva. Entonces, una pendiente negativa que tiene un valor de 1 en RC. Negativa y de 1 en RC. ¿Sí? Y lo de siempre. Aquí están las coordenadas del punto de operación, IBQ, ICQ y BCQ. Eso es lo que dice el análisis a corriente directa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer el análisis a corriente alterna. El análisis a corriente alterna, ¿sí?
Ustedes dicen, bueno, pues BCC ahora vale cero porque es corriente directa, ahora es corriente alterna. Y si se fijan, aquí pusimos también, debido a cuando nosotros tenemos aquí a nuestro generador, está fluyendo una corriente debido a esta corriente, a esta fuente de corriente alterna, y que va a producir una corriente, una caída en IC por RC, un voltaje colector emisor y un voltaje de emisor, pero ahora señal. A ver, ¿y de dónde sale esta VE a señal? Acuérdense bien, en nuestro análisis, cuando lo comenzamos a hacer, aquí está, miren, aquí hay un VE debido a las señales que maneja el diferencial. Ese VE es el voltaje que hay en la resistencia del emisor. Ese voltaje que hay en la resistencia del emisor es debido a la IE1 en modo común, ¿sí? Y a la IE1 en modo diferencial, a la IE2 en modo común y a la IE2 en modo diferencial. ¿Por qué? Porque nuestro análisis consistió en dos generadores, ahí están. ¿De acuerdo? Esta es la teoría, ¿verdad? Y vimos que el voltaje VE es la suma de esas corrientes totales por RE. ¿Eh? Eso es lo que vimos ya con anterioridad. Ahí apareció la VE minúscula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta BE que aparece aquí, ¿verdad? Pues es la incógnita, pero sabemos que BE es igual a IE1 más IE2 por RE, de acuerdo a la gráfica del circuito equivalente que acabamos de ver. Y sabemos que la IE1 está formada de un voltaje común y de un voltaje diferencial. Y la IE2 también de un voltaje común y un voltaje diferencial con las características de estas polarizaciones. Como nosotros necesitamos calcular SBE, que viene siendo la suma, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos que la IE1 es igual a esto menos esto. Y la IE2 es lo mismo más esto. Entonces quiere decir que este término es igual a este, nada más que se están restando, por lo tanto se anula. Y este término es igual, o sea que es dos veces este término. Entonces IE1 más IE2 es dos veces el voltaje común sobre el mismo denominador. Por lo tanto, BE es igual a IE1 más IE2 por RE, pero de la suma solamente nos quedó vivo esta parte, que es lo que está aquí, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Dos veces BE y la RE, ¿verdad? La RE que viene siendo esta. Dos veces BC. Dos veces BC es todo esto. Y por RE. ¿Sí? Entonces, aquí es en donde ahora hacemos una siguiente consideración. Vean, este término RB más HI entre beta más 1, ¿verdad? Es un término mucho, muy pequeño con respecto a dos veces RE. Habíamos dicho que la RE tiene que ser de un valor muy grande y que en el diferencial que estamos nosotros aquí viendo, ¿verdad? Esa resistencia RE sería la HOE, el inverso, que veríamos en el colector, y que esta sería mucho, muy grande. Entonces, haciendo esa consideración de que como este término es pequeño con respecto a este, entonces el que predomina pues es dos veces RE, y este dos veces RE con este dos veces RE del numerador, ¿verdad? Del numerador, pues se elimina y solamente nos queda el voltaje en modo común. O sea que ese voltaje de emisor está en función principalmente de la señal en modo común. En modo común. Es todo el análisis. Eso es lo que nos dice el análisis con base a lo que tenemos como antecedente teórico.
Profe, creo que está silenciado. ¿Desde a qué hora, señorita? Ay, ay, pero Antes, ¿Mandé? Es Apenas que ahorita, profe, apenas ahorita. hasta apenas, ok, porque dije a yo lo seguro. mejor, ok, entonces repito, porque pensé que era un poco más atrás, dije, uy, entonces sí, no, es que ando moviendo la barrita esa para arriba y para abajo y sin querer le corta a uno la comunicación. Ya tenemos entonces aquí esta ecuación. Esta es la original, la del análisis de CA, y nos preguntamos cuánto vale BE. Ahí está. Y el BE, acabamos de ver que el BE vale BC. Esta misma ecuacioncita que está aquí, la vamos otra vez a repetir acá. Aquí está. 0 es igual a IC por RC más BCE. En lugar de que aparezca BE, ahora ya aparece B común. ¿De acuerdo? En lugar de que aparezca BE, el único cambio que estamos haciendo es que ahora aparece B común. A esta ecuacioncita la vamos a llevar a las gráficas de las características de salida del transistor. ¿Cuáles son estas? Es esta. La volvemos a repetir. Aquí está. Ya volvemos a repetir. Ahí está. Entonces, esta ecuación vamos a llevarla a las gráficas. Aquí está la gráfica original, la recta de carga original. ¿Sí? Y ya no la trazo. Ahí está dibujada. Aquí está su punto de operación. Ahí está la ICQ, la IBQ y el BCQ. ¿Qué dice? Cuando IC es igual con 0, dice que nos queda BCE más BC, BCE más BC es igual con 0. Si despejo a BCE, es igual a menos BC. ¿Se acuerdan que dibujé sobre esta la recta de carga? Sobre el punto de operación está el origen del análisis a señal. Entonces, quiere decir que a ver, déjenme ver aquí, mira, aquí se puede hacer, lo dibujé, pero no se nota. A ver, quiere decir que este es el eje de corriente y este es el eje de voltaje. Y entonces, aquí, ¿qué está diciendo esto? Que cuando IC es igual con 0, o sea, esta, cuando IC es igual con 0, BCE es igual a menos BCE, o sea que el BC, o sea que el origen, es igual a menos BC. Vamos a decir que en función de la amplitud se mueve, se desplaza la recta de carga hacia acá. Ahí está. Entonces, esta distancia se llama BC. O sea, le estamos restando BC, por eso le puse menos BC. Entonces, este punto, esta distancia que hay de aquí hacia donde se desplaza, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer esta distancia que se llama BCQ y le voy a restar este BC. Esto es lo que vale esta parte de este triángulo rectángulo que formé aquí. ¿Cuánto vale su pendiente? Pues vale 1 en RC. ¿Cuánto vale este cateto? Bueno, fíjese bien, que aquí se puede ver que esto sería ICQ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que es simétrica. De aquí hacia el origen vale ICQ. Como hay simetría, pues entonces esto de aquí hacia acá no es igual a ICQ, pero vamos a considerar que este pedacito es igual a esto para que haya simetría en la señal. Esto es así como se saca un mago, se saca el pañuelo del puño, ¿no? De la manga de la camisa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta consideración de que esta distancia que nos quedó es igual a la ICQ. Aquí por eso lo pusimos, ICQ. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale este cateto? Vale BSQ menos BC. ¿Cuánto vale este otro cateto? Vale ICQ. ¿Y cuánto vale la pendiente? Vale 1 en RC. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner, de decir cateto opuesto, o sea, como lo acabo de mencionar, voy a aplicar precisamente la regla de la ecuación, pues, de la tangente. O sea, en este triángulo rectángulo, ¿cómo calculo esa tangente? O sea, esta. Ya sé que vale 1 RC, pero ahora yo sé que este cateto vale ICQ y que este cateto vale BCQ menos BC y que esto vale pues 1 en RC. Entonces, esta tangente, ¿cuánto vale?
Bueno, esa tangente, 1 en RC, 1 en RC es igual al cateto opuesto, o sea, a la ICQ, entre el cateto adyacente, o sea, BSQ menos BC. Esta ecuación es la que está aquí, miren. En la ecuación quitamos ya el signo menos, ¿verdad? Ya simplemente el signo menos está diciendo que es una pendiente negativa. Y si de esta ecuación despejo el valor de ICQ, entonces va a quedar que es BCQ menos BC sobre RC. ¿Y quién es esta ICQ? La corriente del punto de operación. ¿Y en función de quién quedó? Fíjese bien. De BCQ, que es un análisis a corriente directa, y un BC, que es un análisis a corriente alterna. Están mezclados los dos. Y esa ICQ dice que es igual a BCQ menos BC entre RC. Esta es una ecuación que es derivada de aquí, ¿verdad? Muy importante de acuerdo al método de polinización que vamos a estar utilizando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de borrar? Bueno, ¿no hay preguntas seguros? Bueno, ahorita voy a hacer unos comentarios, ¿eh? Borramos, ya está borrado, ¿sí? Cerramos aquí y entonces hasta aquí estamos como resultado de el análisis de mezclar tanto CD como CA. Nótese, esta ICQ es corriente directa, este BCQ es corriente directa y este BC es corriente alterna. Estamos ahí obteniendo un híbrido. Ahora, vamos a hacer la siguiente consideración. Si consideramos que ρ es muy alta, o sea, idealmente infinito, y si es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro circuito es con fuente corriente. Entonces quiere decir que tiene una ρ muy alta. Aquí está diciéndose eso. ¿Esto qué implica? Que la IE, que está en función de la señal del modo común y la señal del modo diferencial, implica que la IEC, que la señal del modo común, es bajísima, tan baja como cero. Y entonces se dice que IE es aproximadamente igual a la IED. ¿Sí? Entonces, la IE en función de la diferencial dice que la IED diferencial es BD sobre 2 sobre RB de beta más 1 más HIE. ¿Sí? Que viene siendo la corriente que ya habíamos calculado por acá. Aquí está, miren. Aquí está. Como esta es muy pequeña, pues entonces nos queda solamente esta. BD sobre 2 por SRB, que es lo que tenemos aquí, miren. BD sobre 2 es lo que está diciendo. Esta. Por esta. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Como esta IED es aproximadamente igual a la IC, vean lo que estamos haciendo. Aquí está la ICQ, ahí está, aquí está repetida. Y esto, como es la ρ es muy grande, entonces la IED se debe simplemente a la señal diferencial. La igualamos, aquí está, miren, aquí está. Ahí están igualaditas las dos, ¿sí? Al hacer eso, al hacer esto, esta es la ecuación importantísima para nuestro diferencial. Esta, pues es esta, ¿no? Pero igualada con la señal, o sea, considerando que la ρ es muy grande. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que BCC es igual a IC por RC, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ecuación, ¿de dónde viene? Es la que tenemos aquí, está, miren. EIC por RC menos RB, etcétera, más BCE menos BBB. Aquí está. Aquí está. BCC, IC, etcétera, etcétera, ahí está. Ahora, fíjense, de esta ecuación despejo a BCE, que viene siendo el BCQ. Es igual a IC por RC, este lo paso al primer término, más BC, ahí está. Aquí está, despejado. ¿Ok? Ahora, este BCE lo voy a sustituir en la ecuación original. Entonces implica que BCC es igual a IC por RC, aquí está IC por RC menos RB, más BCE, pero BCE vale IC por RC más BC, aquí está, menos el BBB.
Factorizamos, aquí hay una IC por RC, aquí hay otra IC por RC. Entonces esto nos queda que es 2 veces IC, factor de 2 veces RC, menos RB, más el voltaje modo común, menos el BBB. Como este término es muy pequeño, entonces aproximadamente BCC es igual a 2 veces RC por IC, más el voltaje en modo común, menos el voltaje base emisor. Aquí tenemos a el voltaje de corriente directa, en función del punto de operación y de la señal en modo común. Si nosotros hacemos esta suma, obtenemos el valor de BCC. Si nosotros decimos que BCC es igual a menos BEE, su valor, entonces esta es una fuente positiva y esta es una fuente negativa del mismo valor. Estamos nosotros polarizando nuestro amplificador diferencial en función de las señales que maneja. Y el análisis dice que la señal que maneja y que altera las fuentes de alimentación es la señal en modo común. Si nosotros sumamos y obtenemos estos valores, querrá decir que las fuentes de alimentación están en función de las señales que maneja el diferencial. Y no vamos a tener nunca el problema de que se nos distorsione la señal. ¿Por qué? Porque las fuentes están calculadas en función de la amplitud. Siempre va a ser, bueno, siempre va a ser una señal sinusoidal bonita, sin distorsión. ¿Y cuáles son sus fórmulas? Estas. Esta. Con esta y con esta vamos a diseñar todos los amplificadores, bueno, que nosotros hagamos en este curso o diseñemos en este curso. Ajá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lo importante para ustedes es que aquí está, asistieron a la sesión, tienen ya la idea, la secuencia de lo que aquí dijimos, y bueno, pues cuando se pregunta, ¿tienen alguna duda? Pues es el momento de aclarar lo que ustedes han estudiado. ¿Alguna pregunta? Y este fue, como lo dice ¿cómo se llama? El punto final. Como punto final del amplificador diferencial, calculamos la máxima oscilación de la señal de entrada, que quedó en función de BC, en función de los voltajes. Entonces, estamos calculando, estamos diseñando nuestro amplificador diferencial y calculando las fuentes de voltaje en función de la señal que vamos a manejar aquí. Y la única que afecta a esta es la señal en modo común, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer. Este tema, en lo personal, no lo he visto en ningún libro. Tampoco quiere decir que sea original, sino que este es un ejercicio, una tarea, un ejercicio que se deja a nivel de posgrado. Y de donde sacamos todo esto es de un artículo, de un paper de alguien, ¿verdad? De esa época que estaba haciendo el análisis y lo hacía así como se lo estoy comentando. Y lo hemos utilizado precisamente para calcular el valor o diseñar un amplificador diferencial, pero sin el problema de que la señal se nos distorsione porque la fuente no alcanza, ¿verdad? O es menor este nivel que el voltaje en modo común. Y ustedes saben que el voltaje en modo común es la suma del BE1 más BE2 entre 2, ¿verdad? O sea, el valor promedio de los dos generadores. Entonces, es la forma en que queda calculado el BCC. Si no hay preguntas, yo entiendo que esto ya está claro y ahora pues viene su aplicación correspondiente. ¿Sí? Y, pues como siempre, todo esto está comprobado, está corrido, está simulado, ¿verdad? Y está comprobado en el laboratorio. Todo lo que aquí se ha dicho, todos los ejemplos que hemos resuelto, todos están comprobados. ¿De acuerdo? Entonces todo funciona. Bien,
El siguiente punto es, para finalizar, es el ejemplo. Nos queda un poquito de tiempo, no, sí voy a aprovecharlo. Nos queda un poquito de tiempo después del ejemplo. Aquí vienen las aplicaciones de las fórmulas. Después del ejemplo, viene la práctica. La práctica, mañana lo vamos a comenzar a trabajar. Aquí está. Nos va a alcanzar quizás el tiempo solamente para describirlas, ¿sí? Y quizás el próximo martes, o si es posible mañana mismo, estaremos viendo también las fotografías. Y si no, las estaremos viendo el martes. El tiempo restante que queda, jóvenes, su grupo, espero yo hoy terminarlo, su grupo en cuanto al examen, al segundo parcial, ¿sí? Estoy un poquito saturado, no estoy presumiendo, estoy un poquito saturado en cuanto a los tiempos, porque mi horario de trabajo es el de siempre, entonces tenemos muchas actividades complementarias y por eso no he terminado de calificar ni a este grupo, el de ustedes, ni al anterior. En el anterior ya me faltan pocos. Entonces les comento todo esto porque ustedes saben que mañana es viernes y mañana es el último día para subir las calificaciones. Entonces, si no es en el transcurso de este día, en el transcurso de mañana les voy a estar enviando sus exámenes para que ustedes no lo revisen, sino lo comparen con la solución que les pedí que ya hicieran, ¿sí? Y inmediatamente mañana mismo tendría que subir las calificaciones porque el sistema, el SAES, lo cierran mañana. Entonces, va a ser un poco esto muy apresurado y yo espero pues que no haya muchas aclaraciones. Estoy encontrando, y espero que no sea así en su grupo, muchas similitudes. El mismo error que cometió uno, en el otro grupo lo están cometiendo 10. Eso quiere decir que hay comunicación entre ustedes y no es malo. Hay que saber trabajar en equipo, pero aquí también hay que saber cómo se trabaja en equipo en un examen, ¿verdad? No como lo hacen, que da la impresión, estoy hablando al vacío con ustedes porque no he visto, pero generalmente siempre sucede lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es revisar a conciencia, revisando las cuentas. Si ustedes pusieron, por ejemplo, la fórmula y dijeron que esto es igual a 7, entonces voy a tener muchas inquietudes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si pusieron esto así y coincide, pues está bien. Pero si nada más me pusieron 7, entonces les voy a preguntar esto. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que está, un ejemplo, ¿verdad? De lo que está pasando en el otro grupo es la famosa lectura de la HIE, ¿sí? En donde de repente ponen la fórmula y meten ahí un valor, no sé, 1.5 kilos. ¿Y de dónde sacó ese 1.5? Y en otros casos, ni siquiera aparece eso y aparece en la fórmula 1.5 y entonces le pongo, ¿de dónde? ¿Se acuerdan que les dije? Hay que ser lo más claro posible. Aquí es en donde se justifica ese comentario. Si ustedes pusieron sus fórmulas y pusieron la sustitución de cada uno de sus parámetros, perfecto. Pero si ustedes pusieron la fórmula y nada más el resultado, ahí vamos a tener problema. Peor tantito, ¿verdad? Cuando ni siquiera aparece de lo que debieron haber leído en el manual. Hay ejemplos, bueno, ahorita en el otro grupo, en donde alguien puso, sin decir de dónde obtuvo 1.2 kilos. Lo aplica en una fórmula, y ya ven que se aplica en varias. Y luego de repente me pone 1.5 kilos. Y entonces le digo, bueno, ¿cuál es cuál? Ni pone cómo lo obtuvo, pero sí pone 1.2 y 1.5 en varias ocasiones repitiendo. Y hay uno, bueno, ya, así. Entonces, cuando sucede esto, pues viene una incertidumbre y en lugar de decir, veo cómo va su resultado y pues si nada más resolvió 3, 4 incisos, pues ya ahí ni lo tomo en cuenta eso para no perjudicarle más, sino bajarle más la calificación. No yo, sino ustedes, por la manera en que resolvieron el examen. Entonces, jóvenes, yo espero, repito, mañana, ¿sí? En el transcurso del día, o si es posible, hoy, ahorita, bueno,
vamos a intentar terminar el día de hoy de evaluar sus exámenes, ¿verdad? Para que de manera inmediata ustedes vean. Y no me pregunten, ¿verdad? Y no me digan, oiga, maestro, a mí me tomó en cuenta a mi compañero le tomó en cuenta esto y a mí no. Entonces está en función de todo el desarrollo de, puede ser, ¿verdad? Que sí, efectivamente a otro compañero se lo haya tomado en cuenta y le puse bien el resultado, pero a otro no. Lo que pasa es que muchas veces va uno resolviendo, pone ahí igual, que aparece igual quiere decir que es el mismo resultado que hizo otro compañero, y entonces el otro compañero pues sí se ve que es el que tiene la secuencia, y yo estuve nada más viendo, o no sé cómo, ¿verdad? Pero ustedes sí saben cómo, los que ojalá y no copiaron, ¿verdad? Saben cómo obtuvieron esos valores. Entonces no me digan eso, porque pues eso está implicando que ¿qué? Que a él sí y a mí no. Bueno, ¿y por qué no? No es porque haya una animadversión, no nos conocemos, sino es porque en el desarrollo de su examen se está viendo o estoy viendo muchas cosas que ustedes hicieron. ¿Sí? Entonces, repito, porque ya se va a acabar el tiempo, mañana continuamos con nuestra clase, con el problema y vemos la práctica, pero al mismo tiempo, si ya tienen ustedes sus resultados de sus exámenes, espero que se aclaren dudas, no de corrección. Si sumé mal, bueno, pues puede ser, ¿verdad? Que sumé mal el puntaje de cada problema. Puede ser que me haya equivocado, pero estoy súper revisando para evitar ese tipo de situaciones. Sí, haremos las aclaraciones pertinentes en su momento y precisamente ahí es cuando digo, hay alguna pregunta y no contestan y lo que estoy viendo es que hay muchas dudas por los resultados de las calificaciones que se están obteniendo en el otro grupo. Yo espero que en el de ustedes no sea así. El problema principal que vamos a tener aquí son las inasistencias. Por ejemplo, ahorita solamente hay 25 jóvenes. Entiendo ya que muchos de ustedes se sintieron reprobados y se están retirando. Mañana platicamos esto. Ningún alumno está reprobado con los 3 parciales, aunque esté reprobado. Mañana aclaramos esto de acuerdo al reglamento. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, que tengan buen día y nos vemos el día de mañana, ¿eh? Hasta Cuídense. mañana, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día, jóvenes. Cuídense mucho.